En esta lección usaremos bloques de patrones para agregar fracciones cuando definamos un entero igual a dos hexágonos amarillos, lo que llamaremos un doble hex. En la lección anterior determinamos el valor de estos bloques de patrones cuando se define un entero igual a un doble hex. Determinamos que un amarillo equivale a la mitad, un rojo equivale a un cuarto, un azul equivale a un sexto y uno verde equivale a un duodécimo. En esta lección representaremos cada suma concretamente usando un solo color. Luego registra las operaciones usando fracciones y escribe la suma. Completaremos esta actividad usando los bloques de patrones en línea de la Biblioteca Nacional de Virtual Manipuladores. La primera suma es una amarilla más una roja. Y nuevamente este doble hex es igual a un todo. Entonces tenemos un amarillo más uno rojo. Observe cómo esta suma es menor que 1. Por el primer paso necesitamos expresar esta suma usando un solo color. Una forma de hacerlo sería intercambiar dos rojos por uno amarillo, lo que muestra que la suma es igual a 3 rojos. Esta no es la única forma de expresar la suma usando un solo color. Al observar esta suma, observe cómo podemos intercambiar 3 verdes por cada rojo. Si hacemos esto, podemos mostrar que la suma es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 verde. Pero solo voy a expresar la suma usando los bloques de patrones más grandes, o en este caso los bloques de patrones rojos. Entonces expresaré la suma. Como 3 rojos no está mal expresar la suma como 9 verdes. Entonces diremos que un amarillo más uno rojo es igual a 3 rojos. También escribamos esta ecuación solo usando bloques de patrones rojos. Sabemos que un amarillo es igual a 2 rojos, por lo que también podemos escribir esto como 2 rojos más 1 rojo es igual a 3 rojos. Y ahora escribamos esta suma usando fracciones. Un amarillo es igual a la mitad, y uno rojo es igual a un cuarto, por lo que tendríamos la mitad más un cuarto es igual a 3 cuartos. También escribamos la suma usando 2 rojos más 1 rojo igual a 3 rojos. 2 rojos equivalen a 2 cuartos, más 1 rojo es igual a un cuarto es igual a 3 rojos, que es igual a 3 cuartos. Observe cómo aquí, cuando todos los denominadores son iguales, esto corresponde a cuando las piezas son del mismo tamaño, o en este caso cuando los bloques de patrones son del mismo color. A continuación tenemos uno azul más uno rojo. Entonces uno azul más uno rojo. El primer paso es encontrar la suma usando un solo color. Para hacer esto, podemos intercambiar 2 verdes por uno azul y 3 verdes por uno rojo. Así que 1. 2 verdes para uno azul y 1, 2, 3 verdes para uno rojo, que muestra que la suma es igual a 5 verdes. Entonces uno azul más uno rojo es igual a 5 verdes. También escribamos la ecuación solo usando verde. Sabemos que un azul es igual a 2 verdes, por lo que tenemos 2 verdes. Más uno rojo es igual a 3 verde, que equivale a 5 verdes. Y ahora escribamos esta suma usando fracciones. Un azul equivale a un sexto, más un rojo equivale a un cuarto equivale a 5 verdes, lo que equivale a 5 doceavos. También escribamos las fracciones para la ecuación usando solo bloques de patrones verdes. 2 verdes equivalen a 2 doceavos, más 3 verdes equivalen a 3 doceavos equivalen a 5 verdes, lo que equivale a 5 doceavos. Al observar estas fracciones, observe cómo los denominadores son iguales, lo que significa que las piezas son del mismo tamaño. El uso de los bloques de patrones corresponde a cuando todos los bloques de patrones son del mismo color. A continuación tenemos 2 rojos más 4 verdes. 2 rojos más 4 verdes. Entonces 1, 2, 3 y 4 verdes. Nuevamente, el primer paso es expresar la suma usando un solo color. Una forma de hacerlo sería intercambiar 3 verdes por cada rojo. Si nosotros hacer esto,
Esto muestra una forma de expresar que la suma sería 10 verde. Pero también podemos expresar esta suma utilizando los bloques de patrones azules, que son más grandes. Observe cómo esta suma también es igual a 1, 2, 3, 4. Cinco bloques de patrón azul. Volviendo a nuestra lección, diremos 2 rojos más 4 verdes iguales, digamos 10 verdes. También escribamos esto como 2 rojos más 4 verdes es igual a 5 azules. Queríamos una ecuación que solo usara verde. 2 rojos son iguales a 6 verdes. Así que nosotros también podría escribir esto como 6 verdes más 4 verdes es igual a 10 verdes. Y ahora usando fracciones, 2 rojos equivalen a 2 cuartos. Entonces tenemos 2 cuartos. Más 4 verdes equivalen a 4 doceavos, lo que equivale a 10 verdes o 10 verdes serían 10 doceavos. Pero debido a que esto también es igual a 5 azules, podríamos decir que es igual a 5 sextos. Usemos fracciones una vez más usando la ecuación que solo tiene verde. 6 verdes equivalen a 6 doceavos, más 4 verdes equivalen a 4 doceavos. Que equivale a 10 verdes, que equivale a 10 doceavos. Esto solo enfatiza que los denominadores son los mismos, las piezas son del mismo tamaño, lo que significa que el patrón, los bloques son del mismo color. Y también sabemos que 10 doceavos equivalen a 5 sextos. Y ahora para nuestro último ejemplo tenemos 3 amarillos más 2 rojos, más 1 azul. Entonces tenemos 1, 2, 3 amarillos, 2 rojos y 1 azul. Podemos intercambiar 3 azules por cada amarillo y 3 azules por los 2 rojos. Avancemos y hagamos esto. Esto muestra que la suma es igual a 3, 6, 9, 12, 13 azules. Por supuesto, también podemos expresar esta suma utilizando solo los bloques de patrón verde, que puede intentarlo, pero voy a seguir adelante y parar aquí. Entonces 3 amarillos más 2 rojos, más 1 azul equivalen a 13. Azul. Y también escribamos esta ecuación simplemente usando azul. Sabemos que 3 amarillos equivalen a 9 azules, más 2 rojos equivalen a 3 azules, más 1 azul es igual a 13 azul. Y ahora escribamos esta suma usando fracciones. 3 amarillos equivalen a 1,5, o 3 mitades, más 2 rojos equivalen a 2 cuartos, más 1 azul equivale a 1 sexto igual. 13 azul, que equivale a 13 sextos. Escribamos esto una vez más usando la ecuación que solo tiene azul. 9 azules equivalen a 9 sextos, más 3 azules equivalen a 3 sextos, más 1 azul equivale a 1 sexto, que equivale a 13 sextos. Observe cómo todas las fracciones tienen el mismo denominador, lo que significa que las piezas son del mismo tamaño. O usar los bloques de patrones significa que los bloques de patrones son todos del mismo color. Espero que hayas encontrado esto útil.